Vamos a ubicarnos en nuestro mapa del conocimiento para revisar los conceptos que hemos estado abordando en este parcial. En cuanto a la clasificación de las lenguas, recuerda que estuvimos trabajando con dos criterios. Uno corresponde al morfológico y el otro al genealógico. En el morfológico se van a clasificar a las lenguas de acuerdo a la estructura de sus palabras y sus flexiones. En cambio, en el criterio genealógico lo hace en base a la reunión o agrupación de las lenguas en ramas o también conocidas como familias en cuanto históricamente se han derivado de otras. Aquí se va a tomar en cuenta el lugar y la época principalmente. En este criterio morfológico vamos a encontrar tres. Corresponden a la monosilábica, a la aglutinante y a las flexivas. Y en el criterio genealógico ubicamos que ahí está la familia lingüística. Vamos a encontrar todas las ramas del latín, ramas de la itálica, de la italocéltica, de la familia indoeuropea y de las lenguas romances. Nos vamos a centrar solamente en el criterio morfológico y ubiquemos que se clasifica en tres: monosilábicas, aglutinantes y flexivas. En las monosilábicas se utilizan las palabras de una sola sílaba que funcionan como raíces y también se conocen como lexemas. Esta parte va a ser invariable, no se puede modificar. Y esa misma palabra se puede utilizar como sustantivo, adjetivo o verbo. Estas lenguas se hablan en el Extremo Oriente y vamos a encontrar chino, birmano, himalayo, anamita, vietnamés, tibetano y siamés. Pasamos a la siguiente clasificación, que corresponde a las aglutinantes. En esta parte se agrupan las palabras yuxtaponiéndolas juntas, dos o más palabras en una sola, para posteriormente al descifrarla nos va a dar una frase. Aquí entran las hiperbóreas, las americanas, malayo-polinésicas y las uratoalcaicas. Recuerda que para finalizar el semestre vamos a estar realizando el ejercicio de la canción en la que tienen que trabajarla con una lengua madre, y aquí es donde aplica las aglutinantes en la sección de americanas, que son las que nos corresponden a nosotros. Por último, en el criterio morfológico vamos a encontrar a las flexivas. Aquí en esta clasificación se modifica la estructura de las palabras con la finalidad de poder expresar diversos criterios. Se utiliza la palabra que consta de una raíz o también conocido como lexema, la cual le tenemos que unir un morfema para complementar esa palabra y nos dé una nueva unidad significativa. En esta parte se va a dividir en dos, en las analíticas y en las sintéticas. En las analíticas nos va a permitir tener variaciones en su terminación. Vamos a sintetizar ideas que en otras lenguas necesitan varios términos para poderlo hacer. Ya hemos hecho y hemos estado practicando a través de diferentes ejemplos en este apartado. Recuerda por ahí cuáles son y también en el libro los podemos revisar y los podemos ubicar. En la sintética necesitan el auxilio de preposiciones, artículos y otras palabras para poder identificar qué nueva palabra, qué nueva unidad significativa nos está dando. Culminamos con el criterio morfológico y vamos a revisar el criterio genealógico. Recordemos que iniciamos con la familia lingüística. Una de las características que va a tener este apartado es que es un conjunto de lenguas que se derivan de unos ancestros y que tienen las mismas características. En algunas ocasiones son muy parecidas. Conforme fue evolucionando la lengua, se convirtieron en familia indoeuropea, que de ahí se derivaron muchas más. Más adelante vamos a revisar cada una de ellas, ahorita solo se menciona de manera general. Posterior a ello, se desarrolló la familia italocéltica y gracias a esa familia pudimos obtener nuestras 11 lenguas romances. Recuerda que en nuestro esquema del árbol, nuestro primer nivel se encuentra la familia lingüística y es el conjunto de lenguas que procede de una lengua común llamada lengua madre. La familia lingüística
a su vez se clasifica en sus principales familias, que corresponden a la semítica, camítica, americana, hiperbórea, uralo-altaica, malayo-polonesia, australiana, bantú y por último la indoeuropea. Esta final la apartan por sí sola y la vuelven un nuevo nivel. De acuerdo a nuestro árbol genealógico, se encuentra en la segunda opción. Vamos a revisar qué de información tenemos en este apartado. Las lenguas indoeuropeas corresponden a las que forman parte de la familia de lenguas, de dialectos e idiomas que se hablan en Europa, en Asia Meridional y por supuesto en América. Aproximadamente el 45% de la población lo practica y esto es aproximadamente 3 millones de personas. Por si no sabías, el idioma como el español, el inglés, el francés, incluso hasta el griego, provienen de la misma raíz lingüística y a esto es a lo que se le denomina lenguas indoeuropeas. Estas a su vez se clasifican en hitita, indoirania, tocaria, germana, anatolia, baltoeslava, albanesa, griega y por supuesto la italocéltica, que esta al final la toman como la más importante y la apartan para que posteriormente también se vaya desarrollando y vayamos obteniendo nueva información y nuevas lenguas. Voy a poner un ejemplo que ustedes ya lo tienen en sus apuntes, pero en esta clasificación de la lengua, por ejemplo, itálica, vamos a encontrar al español, al italiano, al portugués, al francés, al rumano, entre otros. En la céltica vamos a encontrar al bretón, irlandés, manés principalmente. Y en la germánica, al inglés, al alemán, al sueco, etc. Entonces, cada una de las clasificaciones tiene sus propias lenguas y sus propios idiomas que ya se revisaron anteriormente en clase. Solo ahorita es para retomar la información y poder ubicarlo en cuanto a los temas. Retomamos nuestra clasificación italocéltica, la cual se va a clasificar en dos, la céltica y la itálica. En la céltica vamos a encontrar el galo y el británico, y en la itálica vamos a encontrar el osco, el umbro, el siculo, ligur y latín. Y de latín se derivan también sus ramas, que se las presento a continuación. Corresponde al portugués, gallego, catalán, francés, provenzal, italiano, rético, sardo, dálmata, rumano y español. En este recuadro aparece la ubicación como información complementaria. Y recuerda que estas ramas de latín fue la evolución que se tuvo de los demás anteriores y estas fueron denominadas lenguas romances. También abordamos respecto al latín. Recuerda que se divide en dos partes, el vulgar y el culto. El vulgar lo utilizaban las personas del pueblo y por lo regular lo vamos a encontrar de manera hablada. Muy pocas ocasiones se escribía. Y en el culto lo utilizaban las personas preparadas, las personas que leían y escribían, como en el área de la literatura, en el área religiosa, los científicos también, los filósofos. Y esto con su evolución, tanto del vulgar como del culto, surge las lenguas romances. Pasamos a revisar acerca de las palabras. Vamos a iniciar hablando sobre su estructura. Se divide en dos partes. Todas las palabras tienen estas dos características, que es el lexema, o también conocido como raíz, y el morfema. Recuerda que el lexema es la unidad mínima de una palabra con un significado muy específico. Esta va a ser la raíz de una palabra, es decir, la parte más importante. Va a estar siempre constante y se va a mantener igual. No se puede realizar ninguna modificación. En el ejemplo que podemos visualizar, tenemos culpar, culpa y culpable. Ya hay unas letras o una parte de la palabra que está siempre repetida.
esa es la raíz. Y el morfema va a ser el aditamento o el complemento que le necesitamos poner a la palabra para que nos haga más referencia a algo más específico. Y aquí le podemos poner, recuerda, número, agregándole la S. Podemos también trabajar el género, masculino, femenino. En el morfema va a contener información tipo gramatical de las palabras. Nos estará dando información acerca de la forma de la palabra y nos va a ayudar a modificar también los lexemas. Siempre debe de estar acompañado de uno de ellos. Por ejemplo, auto, vamos a obtener nuevas palabras como autónomo y autodidacta. Estos complementos también los vamos a encontrar como afijos. Recuerda que afijos es mi palabra general o como mi tema, de la cual existen dos: el prefijo, que es antes de la raíz, y el sufijo, que es después. Vamos a desarrollarlo más adelante. También dentro de la clasificación de las palabras vamos a encontrar a las simples y a las compuestas. Las simples son palabras que no se derivan de otras, donde su característica principal va a ser su raíz. También se llegan a conocer como primitivas, y algunos ejemplos de estas palabras simples y primitivas son amor, pan y tele. Esas son mis raíces y a partir de estos datos voy a poder obtener nueva información. De las simples y de las primitivas sale mi siguiente nivel de tipo de palabras, que corresponde a las derivadas. En las derivadas yo ya voy a tener una raíz más un afijo. Recuerda que el afijo es como mi tema general y de ahí surgen dos: el sufijo y el prefijo. El sufijo se agrega después de la raíz o palabra primitiva. Algunos ejemplos son todas las palabras que terminan en ista, ismo, ero, a, or, a, esa, etc. Y los prefijos se agregan antes de la raíz o palabra primitiva. Algunos de los ejemplos son pre, ante, pos, anti, bi, re, entre muchísimas más. Solamente estos son algunos ejemplos. Hablemos ahora de las palabras compuestas, y son todas aquellas que se forman a partir de la unión de dos o más palabras simples, o también como lo conocemos con la palabra de primitivas. Recuerda eso. Por ejemplo, girasol y atrapasueños. Si nosotros separamos las dos palabras, esa unión, podemos identificar qué significa uno y qué significa la otra. Entonces, esa es una de las características de las compuestas, que cuando las apartemos de esta palabra general, pueda quedar cada uno de los conceptos por sí solos. Te lo muestro en los ejemplos. Abre es una palabra y se complementa con latas, y junto va a ser mi palabra compuesta. Otra, corta uñas. Si yo lo separo, corta, tengo el significado de manera inmediata a qué es lo que se refiere, y por consiguiente uñas también. Nos vamos con el siguiente: cuentagotas, sacapuntas, matamoscas y picaflor. Estos son ejemplos de estas palabras compuestas. Para fortalecer los conceptos que terminamos de ver respecto a las palabras simples, primitivas, derivadas y compuestas, vas a realizar el siguiente ejercicio. Es de manera individual. Vas a seleccionar 4 palabras y a cada una le vas a aplicar esta modalidad simple, cómo quedaría en primitiva, en derivada qué resultado vamos a obtener, y por último en compuesta cómo la vamos a identificar. La estarán entregando los representantes de cada equipo y se va a mandar de manera individual. La fecha es la segunda clase de esta semana y tienes hasta terminar el día, que recuerda que es antes de las 9 de la noche. Si el grupo está cerrado, por favor comunicarse conmigo para darle apertura y puedan enviar sus actividades.